Nosotros vamos a crear el financiamiento a ese micro y pequeño empresario. Creo que con la educación, el desmantelamiento de la pobreza, de la corrupción, y luego lo que tiene que ver con la producción nacional, nosotros tenemos posibilidades de poder superar los males del SUESA. A pesar de cualquier de los que ha gobernado o el que esté, es irresponsable, por tanto no hace ninguna política para proteger al empleo dominicano, para luego poder garantizar a cualquier ciudadano de cualquier nación del mundo que cumpla con los perfiles de la demanda del empleo nacional. Acompáñanos en Memorias del Voto, un viaje por la democracia dominicana. El Grupo de Comunicaciones Corripio presenta las propuestas de los candidatos. Voto 2008. Sean todas y todos bienvenidos a esta que es la quinta emisión de las propuestas de los candidatos. Esta semana hemos contado ya con la presencia de los candidatos presidenciales del Partido Reformista Social Cristiano, del Partido Revolucionario Dominicano, del Partido de la Liberación Dominicana, y ayer tuvimos aquí también la presencia del candidato del Movimiento Independiente Unidad y Cambio MIUCA. Para la ocasión, en este día, vamos a tener al candidato presidencial del Partido Revolucionario Independiente PRI. Les recordamos que estos programas se están transmitiendo en vivo, directo, por el canal 2 de Teleantillas, el canal 11 de Telesistema Dominicano y Coral 39. Se reproducen a las 6:30 de la tarde íntegro y a las 10:30 de la noche por Coral 39. Los que van a salir a la calle ahorita lo podrán seguir también por la radio en los 830 kilociclos de HIJB y también en los 95.7 MHz, frecuencia modulada de la nota diferente. Muchísimas gracias por la compañía de esta mañana y les recordamos que a partir del lunes viene una segunda fase, cuando tendremos el lunes otra vez aquí al candidato presidencial del PLD, el doctor Leonel Fernández Reina. Muchísimas gracias por toda la compañía de estos días. Trajano Santana es uno de los dirigentes políticos que proviene de los sectores populares y es el más joven de los 7 aspirantes a la presidencia de la República. Realizó múltiples oficios humildes para sostenerse, entre ellos mecánica y electricista, y trabajó como locutor. Es el menor de 14 hermanos de una familia de Paraíso en Barahona. Nació el 26 de julio de 1962 de la pareja de Teodoro Santana y Altagracia Santana. Está casado con Soraya Lerut, madre de su única hija de nombre Samantha, que tiene 5 años de edad. En su juventud, Trajano perteneció al Club Los Cachorros, Club Deportivo y Cultural de Cristo Rey, comunidad en la que creció tras llegar pequeño desde Barahona. Sus estudios se concentraron en el Derecho, siendo egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posteriormente realiza una maestría en Ciencias Políticas en la Universidad Pedro Enrique Sureña, mención Servicios Internacionales. Santana continuó su formación realizando cursos de Derecho Laboral, Derecho Civil y el de Ejecución y Derecho Penal y curso intensivo de formación diplomática. Su participación en la política se origina en la lucha clubística y estudiantiles en plena adolescencia a través del Frente Estudiantil Nacionalista Democrático. Ingresa al PRD en 1976 formando parte de la facción del fallecido líder Jacobo Magluta. El liderazgo político que posee hoy Trajano Santana se cristalizó en el PRI en 1990 tras una división del Partido Revolucionario Dominicano. Ocupó varios cargos en el PRI, pasó en 1999 a la Secretaría General hasta el 2003 cuando asume la presidencia. Formó parte de la alianza de esa organización y el PRD en el 2002
es nombrado director del Instituto de Auxilio y Vivienda por el entonces presidente Hipólito Mejía. Luego que desde el PRI no se hiciera viable la repostulación de Hipólito Mejía, Trajano se propone que su organización deje de estar apoyando al PRD y se convierta en una agrupación independiente, con él de candidato en el 2004. Trajano se presenta de nuevo como candidato presidencial. Ahora acude acompañado de Ana Inés Polanco como candidata vicepresidencial. Los ejes centrales de su programa de gobierno son la educación, la lucha contra la corrupción y la erradicación de la pobreza. Trajano Santana considera que el país debe ejercer el voto de manera propositiva para cambiar de rumbo. El panel de esta mañana estará integrado por el ingeniero Ramón Núñez Ramírez, director de información de Telesistema Dominicano, por José Monegro, el subdirector del diario El Día, por Adalberto Grullón, jefe de redacción de Telentillas, bienvenido Álvarez Vega, director ejecutivo del diario Hoy, Radamés Gómez Pepín, director del Nacional, y Luis Eduardo Lora, Uchi Lora, productor del telematutino El Día de Telesistema Dominicano. Muchísimas gracias a todos por haber comparecido también a esta cita temprano en el día de hoy. En el caso del doctor Trajano Santana vamos a tratar toda la temática, los dos ciclos, tanto de los aspectos políticos institucionales como económicos. Vamos a darle de inmediato la palabra para que en unos 5 minutos él pueda darnos una visión de cuál sería su programa de gobierno en caso de ganar la presidencia de la República. Muchas gracias. Buenos días a todos los amigos televidentes que siguen este espacio diario. Aprovecho la ocasión para saludarles y felicitarles por esta iniciativa que han tenido durante más de una década, que está ayudando al fortalecimiento de las instituciones democráticas del país. Al señor Corripio y toda su familia y sus ejecutivos de medios por la pluralidad y la democracia que exhiben, permitiendo a todos igualdad de condiciones para que el país pueda apreciar cuál es la visión que tienen los candidatos sobre cada uno de los problemas puntuales que tiene la sociedad dominicana y que no amerita que se sigan postergando sus soluciones. En ese sentido, la propuesta que sostiene el Partido Revolucionario Independiente y que nos ha ocasionado a nosotros, o que tenemos el honor de representar, se circunscribe en una propuesta orientada a combatir la pobreza en la República Dominicana hasta el punto de eliminarla. Para ello nosotros necesitamos un programa sustentado en la educación primaria, la educación, digamos, inicial, la educación intermedia, la secundaria y la educación en el nivel superior, acompañado de la educación técnico-vocacional, tecnológica y del conocimiento. Y para eso lograrse, nosotros necesitamos desmantelar una estructura de corrupción en que opera la administración pública, que está dejando de percibir para programas de interés social alrededor del 30% del presupuesto de la República Dominicana. Ese estado de miseria y de pobreza creciente de la sociedad dominicana se sustenta en la corrupción fundamentalmente, que a su vez genera violencia e inequidad social. Y para nosotros desmantelar esta plataforma necesitamos mucha formación económica, política. Entonces, esto está elaborado dentro de un eje transversal en que la producción nacional debe ser el criterio principal para nosotros poder alimentar a nuestra población, que cada día demanda de mayor bienes y servicios. Pensamos que si nosotros podemos organizar y aprovechar
la riqueza que tiene la República Dominicana, nosotros no hay duda de que podemos superar la pobreza. Ha de señalar que nosotros firmamos o somos signatarios de la Cumbre del Milenio y que para el 2015 nosotros tenemos que haber por lo menos reducido la pobreza en un 50%, que equivale a reducir la pobreza extrema a cero. Sin embargo, lo que está es creciendo la pobreza en la República Dominicana. Nosotros pensamos que tenemos que preparar una sociedad capaz de generar riqueza a partir del conocimiento que cada ciudadano tiene que tener y convertir a ese ciudadano en un pequeño y un microempresario para generar sus propias necesidades o la solución de sus propias necesidades. Nosotros entonces instalaremos para esos fines oficinas de Infotet o entidades simultáneas o parecidas a Infotet, como era antes Alti Oficio, para hacer en cada municipio o en cada comunidad del país un centro de formación técnico, vocacional y profesional y tecnológico que permita formar el recurso humano que nosotros vamos a usar para la competencia en los terceros mercados en los que la República Dominicana tiene que actuar para generar riqueza y fortalecer el signo monetario nacional. Pensamos también que en el marco de la propuesta que nosotros sustentamos, lo que tiene que ver con la producción nacional es esencial por cuanto el modelo que nosotros aplicamos en el día de hoy, totalmente divorciado de la realidad de una economía como la de República Dominicana, en la que solo es consumo masivo de productos que abastecen el mercado importado, cuando el desarrollo de la República Dominicana tiene que sustentarse en el aparato productivo nacional. Y para ello entonces nosotros tendríamos una combinación de políticas tendente a crear el Banco Nacional de Fomento y Desarrollo de la República Dominicana. Con ello nosotros vamos a crear el financiamiento a ese micro y pequeño empresario que sin la necesidad de poner garantías pueda solo con la garantía de la administración pública tener la posibilidad de accesar a un crédito. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para accesar al crédito? Tener la certificación de una de las instituciones acreditadas del gobierno en el ámbito técnico y vocacional para dar la asesoría, dar el financiamiento y convertir el país, la mayoría de los dominicanos, en micros y pequeños empresarios. De esa manera combatiremos en el eje central la pobreza, combatiremos entonces el hambre y la miseria y la inequidad, y de esa manera nosotros podemos fortalecer nuestro signo monetario. Creo que con la educación, el desmantelamiento de la pobreza, de la corrupción, y luego lo que tiene que ver con la producción nacional, nosotros tenemos posibilidades de poder superar los males del subdesarrollo. Vamos a darle la palabra para que inicie esta mañana al ingeniero Ramón Núñez Ramírez, director de prensa de Telesistema Dominicano. Buenos días, licenciado Trajano Santana. Es decir, todo ese planteamiento que usted hace está aconteciendo en una economía que tiene muchas vulnerabilidades internas y en un panorama exterior muy complicado. Habrá precio del petróleo alto para largo, hay ahora un choque alimentario, la crisis financiera en los Estados Unidos que algunos señalan que es la más grave desde la gran recesión del año 1929. ¿Cómo usted va a lograr todos esos objetivos de grandes inversiones en educación, etcétera, con un panorama interno y externo como el actual? Bueno, yo pienso que nosotros en la República Dominicana tenemos recursos suficientes para poder resolver los problemas básicos que nosotros tenemos. La cuestión es cómo racionalizar la inversión en del gasto público y cómo priorizar la inversión en capitales.
La formulación del presupuesto actual solo dispone un promedio de un 25% para inversión en capitales. Y todo lo demás se invierte en pago de nóminas, salario y cuentas y gastos corrientes. Hay que reformular el presupuesto nacional de tal manera que vuelva a servir, a convertirse en un instrumento de desarrollo de la República Dominicana que al día de hoy y durante muchos años anteriores no lo ha sido. A partir de ahí nosotros necesitamos establecer una política que permita que prioricemos la inversión en los renglones fundamentales de la República Dominicana. El país es muy rico, inmensamente rico. Lo que ocurre es que ha tenido pobre administración y visión clientelista y coyuntural de los presidentes que hemos tenido, por cuanto hace falta entonces una visión de Estado, de tal manera que podamos hacer la programación del proyecto de desarrollo que la República Dominicana necesita. Y en el actual modelo que tenemos nosotros hoy, de política económica y social, no es posible que el desarrollo nacional se pueda sustentar. Y con un 60% de la población nacional que no demanda bienes y servicios, más lo básico para precariamente sobrevivir, no es posible que el desarrollo nacional se pueda alcanzar. Con una población en esos límites de la pobreza, no es posible que el país dé un paso hacia adelante. Entonces nosotros tenemos que establecer como eje fundamental, lo hemos dicho anteriormente, el desmantelar la estructura de corrupción en que opera la administración pública, porque está claramente comprobado que las naciones que tienen mayor índice de corrupción tienen mayor índice de pobreza, y esto está relacionado con los niveles de la educación, en cuanto a que la educación es parte de un eje central de combate a la pobreza en cualquier nación civilizada del mundo. José Monegro, subdirector del diario El Día. Licenciado Trajano Santana, evidentemente para la República Dominicana su gran hándicap en el tema de la competitividad es el problema eléctrico. Y aunque se puede decir que en asuntos de generación hemos avanzado, pero el costo de la energía en la República Dominicana sigue siendo alto y la sostenibilidad financiera del sector es un gran problema en la República Dominicana. Me gustaría ver cuáles son los lineamientos generales de la política energética que plantea el candidato presidencial del PRI. No hay dudas de que este es un problema que viene siendo recurrente, yo diría que desde los primeros apagones que se reflejaron en los años 60, 62, y cada gobierno ha estado prometiendo soluciones a este problema. Nosotros nos encontramos con que el presidente de la República en el periodo pasado incluso asumió la administración de lo que era la Corporación Dominicana de Electricidad. Y aquí hay una cuestión que tiene que ser analizada con mucha profundidad, pero el país necesita solución en este sentido. La verdad es que el proceso de capitalización de las empresas públicas, una de las cuales es lo que tiene que ver con el sistema eléctrico que creó un nuevo régimen funcionar en el país. Hace un tiempo que se ha resuelto el problema de la generación, tenemos instalado suficiente kilovatios hora, pero el país no puede pagar el costo de la energía eléctrica. Este es uno de los problemas que está creando mayores dificultades en las familias dominicanas. Pensamos que desde una perspectiva de nosotros crearíamos una Secretaría de Estado de Minas e Hidrocarburos para que pueda reagrupar las políticas en este sentido. Y a partir de este nuevo orden institucional se puedan establecer las políticas que permitan, primero, avanzar el proceso de determinación
si realmente en el subsuelo nacional nosotros tenemos petróleo, que durante muchos años se ha establecido. Porque aunque esta es una cuestión de alto costo en el mercado internacional, en la que hay que trabajar con energía alternativa, eso es un consenso generalizado, todos estamos de acuerdo, pero hace falta también determinar que en el territorio nacional hace muchos años, aunque tiene alto costo poder hacer las explotaciones y las investigaciones, pero en el mercado internacional hay mucho dinero suficiente y disponible para hacer estos estudios, estas investigaciones que nos permitan a nosotros por lo menos producir lo que tiene que ver con el consumo básico de la población dominicana. Y obviamente lo que tiene que ver con la producción de energía alternativa que pueda hacer que la factura eléctrica pueda llegar a los dominicanos y dominicanas a un precio mucho más razonable, mucho más barato. Entre tanto, el gobierno, las autoridades, tienen que subsidiar, pero tienen que subsidiarlos bajo un criterio de ir orientado a los sectores más necesitados, porque actualmente nosotros encontramos en que muchos sectores poderosos no están pagando la factura eléctrica. Bueno, una de las limitaciones que tiene el país y que tiene el Estado para invertir más en la gente es el peso de la deuda externa, a pago de servicios relacionados con esto, estamos dedicando más recursos que lo que se invierten en salud y en educación, áreas prioritarias para un gobierno suyo, según lo que usted ha dicho. ¿Cuál sería su política frente a este problema, el problema del endeudamiento? El presidente de la República en este mismo foro habló de que en ese servicio se está pagando alrededor de 65 mil millones y por otros conceptos otros 20 mil. Mientras nosotros no hagamos una reformulación del presupuesto y redefinamos las políticas sociales a partir de una redefinición de orden económico y social en la nación dominicana, nosotros vamos a tener gobernantes solamente manejando crisis y vamos a tener gobernantes solo usando el presupuesto nacional para intereses particulares y para pagar clientela. La cuestión es que nosotros en nuestra economía, que hemos desmontado la economía de exportación de bienes y servicios, y solamente lo que nos hemos convertido es en una nación de importadores y de consumidores de productos de otros mercados, en ese modelo no es posible que nosotros podamos desarrollar políticas para invertir en estos programas de interés social, que es parte de un puntal esencial de la propuesta que nosotros sustentamos. Y eso se debe porque durante muchos años, abusando de la capacidad de endeudamiento que tiene cualquier nación, pues los gobiernos que hemos tenido han estado invirtiendo a partir de préstamos, de bonos soberanos y de una serie de mecanismos crediticios internacionales. Y nosotros entendemos que hay que hacer una reorientación de tal manera que nosotros vayamos a producir en el campo para satisfacer nuestras demandas fundamentales, nuestras demandas nacionales, para fortalecer nuestra balanza comercial, que implica fortalecer nuestra balanza de pago y nuestro signo monetario. Es que la economía nacional se está sustentando esencialmente en el día de hoy con lo que está llegando de las remesas de los dominicanos residentes en el exterior, que es lo que ha sustituido en el marco de este modelo totalmente injusto y criminal la falta de ingreso al mercado nacional de moneda fuerte, fresca, que nos referimos en este sentido al dólar. De manera que nosotros orientaremos nuestro programa de acción tendente a crear riqueza en la República Dominicana, fundamentando la inversión en el aparato productivo de la República Dominicana, que es lo único que produce en la nación, en cualquier nación, riqueza y desarrollo. Bienvenido, Álvarez Vega. Doctor Santana, en el circuito político nuestro hay 3 grandes partidos y al resto de los partidos se le conocen como minorías, partidos minoritarios, por el peso electoral que tienen. Ordinariamente en las democracias las minorías son muy importantes
porque vienen a ser como una especie de contrapeso en el orden político. Y casi siempre los grupos minoritarios, que pueden ser partidos o no, tienden a levantar unas banderas determinadas en el campo económico, en el campo ético, etc. No hay duda de que el PRI, probablemente por su juventud, es un grupo relativamente minoritario. Ustedes tienen, a sabiendas de que probablemente no ganen estas elecciones, algún postulado como minoría para participar en estos comicios, o hay otras razones por las cuales ustedes participan? Bueno, nosotros pensamos que la cuestión del partido mayoritario o minoritario, eso ha sido superado muchos años. Esta cuestión está relacionada con un asunto de simple coyuntura. En el 90 el Partido Revolucionario Dominicano, a la luz de una confrontación interna que dio origen al PRI, solo ganó 2 senadores y quedó en un lejano tercer lugar. Y en otro momento el PLD solo tuvo un senador e incluso ganó las elecciones siendo una organización relativamente pequeña, o en el concepto que estás refiriéndote, minoritario. La situación es como en un momento de coyuntura, en un momento dado, como el que estamos en este momento, que la sociedad dominicana sabe que se ha agotado un modelo de liderazgo que se sostiene desde 1960 y que los líderes de estos partidos políticos no tienen solución a los problemas nacionales por cuanto están en una trampa de una formación política y social y económica de ellos, que es un modelo que el país necesita superar. Yo pienso que un programa, una propuesta, una visión de Estado en una coyuntura de necesidad nacional es lo que determina quién es grande o quién es pequeño. En cuanto al criterio de por qué participamos, se sustenta precisamente en estos elementos. Los elementos que sostenemos es que como ninguno tiene solución, la sociedad dominicana tiene que crear su propia solución a partir de su propia realidad, y ella va a dar los líderes, los partidos y las organizaciones que van a asumir ese cambio tan esperado que la sociedad demanda al día de hoy. Si este cambio no se produce en el corto plazo, nosotros estamos abocados posiblemente a grandes convulsiones, porque una sociedad que tenga alrededor de un 25% de nivel de analfabetismo y los alfabetizados con un grado muy reducido, muy bajo, una formación académica muy mala, por cuanto lo que se invierte en educación es muy bajo en relación a lo que en América Latina se invierte, que es un promedio de 4.3%. Y en la República Dominicana solo invertimos el 1.8% del PIB. Sin embargo, se habla de progreso y de desarrollo. Entonces nosotros lo que pensamos es que si podemos lograr que la República Dominicana despierte y reaccione ante la trampa que representa un criterio de que solo pueden gobernar 3 partidos políticos y que ninguno de los 3 tienen solución a los problemas nacionales, es evidente que en ese momento el país va a dar un giro, va a dar un cambio sustancial hacia el progreso, el desarrollo y la prosperidad nacional. Muchísimas gracias de nuevo por la compañía de esta mañana. Los que tienen que salir a la calle, recuerden que pueden seguir el programa a través de los 830 kilociclos AM de la HIJB y también por la 95.7 MHz, frecuencia modulada, que es la nota diferente. Nos complace dar testimonio de la presencia aquí también entre nosotros de la candidata a la vicepresidencia de la República por el Partido Revolucionario Independiente PRI, Ana Inés Polanco, abogada también, igual que el doctor Trajano Santana. Vamos a darle la palabra a uno de los televidentes que ha sido cantado en las calles
que quiere formularle una pregunta al doctor Santana. Se trata del señor Efraín de los Santos, que por cierto también es abogado. Adelante con Efraín. Me gustaría saber si ese señor, señor Trajano, realmente tiene la propuesta que tienen algunos partidos de crear fuentes de empleo. Bueno, nosotros tenemos, respondiéndole a Efraín y a todo el país, no solo la propuesta, sino la decisión, la voluntad y la visión clara de lo que hay que hacer en la República Dominicana para erradicar el problema del desempleo. Yo no hablo de dar empleo ni de reducir empleo. Nosotros en el PRI hablamos de erradicar el desempleo en la República Dominicana. El problema es que aquí hay un formato establecido en que la administración pública, el gobierno central, tiene que darle empleo a todo el país. Y cada día el gobierno se va quedando más pequeño. Por esa razón es que el presidente Leonel Fernández ha tenido que establecer 2 veces la nómina del gobierno de manera superflua. Es decir, una nómina parasitaria que solamente es para cobrar amigos y relacionados. Pero la cuestión del empleo hay que verlo sincronizado dentro de una estrategia, dentro de un plan maestro de desarrollo nacional. Si no hay posibilidad de empleo en una nación, no hay posibilidad de combate a la pobreza, porque el primer ingreso que tiene que tener el ciudadano para atender las necesidades básicas es el empleo. Y el gobierno central está en la obligación de crear las políticas para que este ciudadano tenga la posibilidad de accesar, sea al primer o al segundo empleo, no sé cuándo, pero la realidad es que se necesita ello. Pero en un plan maestro de desarrollo nacional, dentro de un plan nacional de desarrollo, en que el empleo debe jugar un papel fundamental, hay que establecer, como decíamos anteriormente, el programa de formación técnico y vocacional para que todo aquel que no puede entrar a las universidades o no pueda salir de las universidades pueda tener esa formación básica que permita accesar al crédito, formar su pequeña empresa y generar empleo, generar riquezas, no solamente el empleo de la administración pública. Ahora, el financiamiento de este programa se sustentaría en fondos que nosotros manejaríamos de la seguridad social, no puntualizado en invertir en viviendas como el presidente de la República estableció en su comparecencia anterior, sino en invertir para con ese dinero de los fondos de pensiones, que no se está haciendo actualmente nada con ello, pueda sustentar el Banco de Fomento y Desarrollo de la República Dominicana. El dinero de Promipyme que viene de gobiernos extranjeros en un 80% y un 20% de compartida del gobierno dominicano, pues pueda ser usado en el programa de fomento de esta formación que el Banco de Fomento y Desarrollo haría para financiar a este pequeño empresario incipiente, incubado por una política financiera adecuada, y luego tener establecido la fuente en donde nosotros vamos a ingresar la otra parte complementaria del financiamiento, que es el 0.2% del presupuesto que maneja el Fondo de Solidaridad Social, también de la Seguridad Social, que todavía al día de hoy no se sabe qué destino han tomado. Radamés Gómez Pepín, director del Nacional. Doctor Santana, primero una coincidencia, por si puede servirle de algo. Usted nace en el 62, ingresa al PRI en el 76, a los 14 años de edad. Usted tiene 14 hermanos. Si por casualidad usted nació un día 14, ahí tiene eso. ¿Usted juega billete? Yo nací un 26 de julio. Oh, qué pena. Óigame. De julio. Qué raro no le pusieron Fidel. Día memorable. La pregunta mía es, ¿con qué resultado ustedes se sentirían conformes en las elecciones? Se parece un poco a la que hizo Bienvenido. ¿Qué resultado esperan ustedes de las elecciones? Porque ni soñar, ustedes no están en eso. Sí, nosotros estamos en eso, don Radamés. Ajá. Nosotros estamos trabajando para ganar las elecciones. Y esperamos que el pueblo dominicano despierte
y entienda que nosotros podemos dar el gobierno que el país necesita, de real y amplia base popular, por cuanto nosotros nacimos en la pobreza y desde esa pobreza que hemos derrotado, nosotros vamos a derrotarla para todo el pueblo dominicano. Y nosotros nos hemos formado en el fragor de esas luchas populares, de ese pueblo que necesita redención. Nosotros tenemos un modelo establecido desde 1962 promedio, de la muerte de Trujillo, en que 3 organizaciones políticas se han repartido los fondos públicos. Miles de millones de pesos se han llevado por camiones para grupos y para sus propios bolsillos. Y la sociedad dominicana de hoy necesita un despertar. No es posible que el país siga votando por quien le da un picapollo, un salami o una caja de un plan social. Ni es posible que el que haya pasado por la administración pública acumule fondos para entonces invertirlo en otra campaña. Pienso que este es un asunto que comenzó a hacer crisis en la democracia dominicana. Pero si esto está haciendo crisis y queremos que cambie para mejorar el país, no puede hacerlo ninguno de los que lo han creado y los que sostienen el modelo. Entonces el modelo necesita un cambio de raíz. Para eso hay que tener la formación de la raíz del pueblo, que la da la experiencia del roce y el contacto directo con la naturaleza humana. Luego tener la formación básica en términos académicos. Luego tener la formación de Estado, la experiencia básica mínima que permita saber cómo funciona el Estado para poder tomar las políticas adecuadas en cada circunstancia y en cada momento que se va presentando. Y en este sentido, las encuestas que solo publican el número comercial, una vez maquillado y otras veces no, también le dice a usted, don Radamés, a todo el país, que el 41% de la población no siente ningún tipo de relación, ningún tipo de identidad, ningún tipo de aproximación con los partidos por los que está votando. En los últimos 2 años, del 2006 al 2008, esto pasó de 30 a 41%. Estamos hablando de un salto gigante de un 11% de la población dominicana que lo que está es esperando cuál es el líder nuevo que tiene la visión de Estado para resolver el problema particular que tiene cada uno de los dominicanos y que desde el año 1962 no le han resuelto siquiera el problema del agua. Entonces sería una iniquidad que en este país nosotros pudiéramos seguir repitiendo este modelo que está matando de hambre al pueblo. Licenciado Santana, muchos han expresado en la sociedad dominicana preocupación por los efectos que pueda tener en nuestras principales fuentes de entrada de divisas la crisis recesiva de los Estados Unidos. Sin embargo, el país fue sorprendido en este mismo foro anteayer cuando el presidente Leonel Fernández dijo que más bien pudiéramos beneficiarnos de esa crisis y cuando dijo que lo peor había pasado y que ahora lo que viene es la recuperación con las medidas que han anunciado las autoridades de los Estados Unidos. Sin embargo, ese mismo día, anteayer, se publicaba el informe, la carta semestral del Fondo Monetario Internacional que dice lo contrario, dice que la crisis no ha sido resuelta, que hay preocupaciones de que se pueda agudizar y lanzaba una serie de advertencias que llevaron a muchos al pesimismo. ¿A quién le cree usted y qué medidas considera que se deberían tomar para protegernos de esa amenaza? Don Uchi, mire, el presidente es un artista definitivamente. Una capacidad extraordinaria para exponer distorsiones de realidades, para acomodarla a su interés particular de una coyuntura electoral en la que pretende continuar en la administración pública bajo una égida de un progreso que no se percibe en ninguna de las avenidas, ni las calles, ni en los estómagos de los dominicanos y dominicanas, y que solo se refleja entre sus amigos y relacionados. Un país que está probado, que tiene relaciones comerciales con los Estados Unidos, de alrededor de entre un 75% y un 80%,
de todos los intercambios comerciales que hace la República Dominicana es con Estados Unidos. ¿Cómo es posible que una crisis de la naturaleza que sea no va a afectar en la República Dominicana? Si los dominicanos en el exterior van a votar mayoritariamente contra el presidente Leonel Fernández, porque tienen que mandar más remesas que la que mandaban antes, y porque además tienen una gran crisis allá en la que están con la mano en la cabeza, y luego su familia aquí demandándole mayor remesas. Un país que tiene esta proporción de relaciones comerciales con los Estados Unidos, en que aquí hay una incipiente o un desarrollo importante en los últimos años en el mundo inmobiliario, y precisamente la recesión se produce en el mundo inmobiliario en los Estados Unidos, es evidente que eso tiene un efecto. En esta caída que tenemos al día de hoy de las inversiones en proyectos de desarrollo turístico o en proyectos de desarrollo de vivienda, entonces es evidente que el presidente está intentando acomodar a una realidad de una supuesta blindada economía nacional, cuando realmente es vulnerable hasta cuando un buque de petróleo no llega a 48 horas después de la hora o del día que se ha establecido para llegar. Desde ese punto de vista, pienso que falta a la realidad o a la verdad de la situación económica del país, porque él está envuelto en una campaña y en la que le interesa invertir grandes cantidades de fondos de la administración pública en la campaña a su favor, descuidando la prevención para realmente blindar la economía y la estabilidad nacional ante una situación que puede ocasionar la caída de la estabilidad económica que tiene el país, que solamente se refleja en los números fríos del Banco Central y en la macroeconomía que el presidente de la República presenta como un gran éxito de su gestión, pero que esto no ha llegado al boroneo, no ha llegado a los bolsillos de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Por esa razón es que el próximo 16 de mayo el presidente debe dársele un voto de castigo, pero con un voto positivo a favor de un partido político y una propuesta que tenga la visión de cómo se puede resolver el problema de la estabilidad y la seguridad alimentaria en la República Dominicana. Les recordamos que este programa está siendo transmitido directo, en vivo, no solamente por Teleantilla Canal 2, sino también por el 11 de Telesistema Dominicano y también por Coral 39. Igualmente lo pueden seguir a través de la radio en 830 kilociclos AM y en las 95.7 frecuencia modulada. Doctor Santana, la verdad es que cuando uno escucha hablar del problema del desempleo en la República Dominicana, tiene que saltarle a la cabeza la contradicción de que al mismo tiempo somos importadores de mano de obra y en qué proporción. Que aquí hay un gran desempleo y sin embargo tenemos que traer cientos de miles de trabajadores de Haití para que se ocupen de la industria de la construcción, del empleo rural, ya no solamente en la caña de azúcar, sino casi en todos los cultivos. E incluso una gran proporción de los vendedores ambulantes de las calles, vendedores de frutas, ya son haitianos. Tenemos también una propensión a emplear a las trabajadoras haitianas en las labores domésticas. ¿Qué hacer? ¿Cómo vamos a combatir el desempleo si al mismo tiempo los dominicanos y las dominicanas no pueden asumir una cantidad de trabajo que hay aquí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado para abrir esas fuentes de empleo a los dominicanos? Primero es que no hay una política de empleo en la República Dominicana, es que aquí no hay políticas para nada. Aquí no hay un plan de desarrollo. Aquí tenemos un consejo de competitividad integrado por un director, un mensajero, un asistente, una secretaria, y no tiene una política de nada. Entonces, en función de esos elementos, ¿cómo podemos nosotros tener la población dominicana empleada cuando desde la administración pública no se diseña una política y se da seguimiento para garantizar el empleo a los dominicanos
y dominicana. Yo establecí una manera, y posiblemente es la única que tiene el país, para poder establecer una política de pleno empleo, pero eso lleva también una política de remunerar adecuadamente los empleos que tenemos. Los trabajadores, sean trabajadores obreros, trabajadores convencionales o trabajadores del conocimiento. Sin embargo, como dice correctamente, aquí tenemos miles de extranjeros que hacen una importante labor, que mueven una parte de la economía agrícola del país. Entonces, esto tiene que envolver dentro de una política también que haga que los dominicanos hagamos ese trabajo, hagan ese trabajo, que no los hacen esencialmente porque no hay una remuneración adecuada. Y ante un Estado, un gobierno que es irresponsable, la institución del gobierno, a pesar de cualquier de los que ha gobernado o el que esté, es irresponsable, por tanto no hace ninguna política para proteger al empleo dominicano, para luego poder garantizar a cualquier ciudadano de cualquier nación del mundo que cumpla con los perfiles de la demanda del empleo nacional. Por eso, la cuestión de definir una política de orden de seguridad nacional está relacionada con una política migratoria y está relacionada con una política de la seguridad interna. Y parte de la seguridad nacional es precisamente la garantía de que nosotros podamos establecer los mecanismos de que los empleos y las fuentes de producción en la República Dominicana puedan descansar fundamentalmente en los dominicanos y dominicanas. Por eso tenemos que prepararlo técnico y vocacionalmente. Por eso tenemos que garantizar las vías en que puedan convertirse en pequeños empresarios y generar su propia riqueza, no depender del empleo del gobierno. Y luego, a este tipo de trabajador, que es el trabajador, el obrero, el trabajador convencional, es evidente que el gobierno de la administración pública tiene que garantizarle mejores condiciones salariales, mejores condiciones de seguro familiar, de seguro de salud, de condiciones a su familia, a sus niños que puedan estudiar, que puedan recrearse. Es que hay que hacer un rediseño de la política económica y social del gobierno del Estado Dominicano. Bienvenido, Álvarez Vega. Doctor Santana, cuando yo miro el mercado electoral y escucho sus palabras, de verdad que no logro establecer una relación entre ese optimismo que usted muestra en que tiene la posibilidad de ganar las elecciones el 16 de mayo. Y me pregunto si se trata de una estrategia de lo que ahora llaman marketing político, o si es una ausencia de sentido práctico, lo cual no sería muy positivo para un futuro gobernante. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Mire, yo no terminé de concluir la pregunta anterior bajo el mismo criterio. Lo que ocurre es que vamos a un torneo electoral y todos partimos de un punto de salida. Y durante el proceso todos tenemos mayor o menor posibilidad, pero el día de las elecciones es que eso se determina. Y la primera variable de cualquier candidato o candidata es ganar unas elecciones. Y en un sistema electoral de doble vuelta, es primero ganar las elecciones en la primera vuelta. Por eso el presidente Fernández anda desesperado intentando ganar las elecciones en la primera vuelta. Desesperado tanto que está atropellando el propio sistema democrático y las instituciones del país. Cuestión que el presidente tendrá oportunamente que responder en las instancias que la propia democracia ha establecido. Luego, tenemos un pueblo que en diferentes momentos ha despertado y ha reaccionado ante desigualdades de combates y luchas electorales. Y ahí está la historia reciente de muchos episodios, incluso hasta épicos en la historia dominicana. Entonces nosotros hablábamos ahorita de un 41% de la población dominicana que no tiene ningún tipo de identidad en estos partidos. Lo que ocurre es que la manera de cómo mercadear las otras visiones o las otras ideas, los criterios de cómo otros candidatos, en este caso nosotros, podamos llegar al electorado, es un asunto que se hace a veces un poco difícil. Pero realmente pensamos que el país está despertando, que está creando conciencia. Y pensamos que en esa ola de la conciencia nacional, en esa gran revolución de la conciencia nacional, nosotros intentamos colocarnos con una propuesta de calidad
con capacidad y calidad competitiva en el mercado electoral, y luego con la energía y la decisión de hacer la cosa bien hecha en un gobierno que nos toque dirigir. No es que hemos perdido la percepción, es que el país tiene necesariamente que encontrarse con su propia realidad. Es que tenemos un modelo criminal, es que tenemos un modelo neoliberal que está matando de hambre al pueblo. Es que tenemos un modelo en que más del 60% de la población es pobre y casi un 30% es pobre extrema, y que vive en las riberas de los ríos y en las cañadas, y cada vez que cae 4 o 5 toneladas de agua, o metros cúbicos de agua, tenemos una catástrofe nacional, y con autoridades impreventivas e irresponsables, mucho más se agrava. Entonces, más que un abstracto, es una realidad que nosotros con el corazón sentimos y que pensamos que este pueblo, mayoritariamente pobre, tiene que decir: yo tengo que identificarme con el partido, con el candidato, con la propuesta, con la visión que me representa una solución de los problemas que yo tengo individual y que se convierte en un problema colectivo que va a hacer colapsar la democracia en pocos tiempos. Y esa es la decisión que nosotros tenemos, y es la voluntad de por qué incluso el PRI ha hecho un proceso de saneamiento y un proceso de readecuación a los nuevos tiempos y a los cambios que demanda una sociedad moderna como la República Dominicana tiene que avanzar. ¿Cuál sería, licenciado, su política de seguridad nacional? ¿Seguridad? O seguridad ciudadana, seguridad... Bueno, de un aquí partido... en el país hay mucha preocupación por el auge de la delincuencia y la incapacidad de la policía y de los organismos estatales para combatirla. ¿Qué usted haría con la policía y qué usted haría con las Fuerzas Armadas? En el caso de las Fuerzas Armadas se han señalado como preocupación la inmensa cantidad de miembros que tienen y lo poco eficaces que son, el poco uso que le damos. Y en el caso de la policía se señala ineficiencia, pero sobre todo corrupción. ¿Qué usted haría con la policía, con la Fuerza Armada? Yo pienso que eso tiene que ir dentro de un plan estratégico de seguridad nacional. Y en ese plan estratégico, hablaba ahorita, la seguridad interna es una parte importante, que está relacionado con una política de empleo, de orden jurídico, es decir, de seguridad jurídica, que permita que haya la estabilidad, la paz y el sosiego social para que pueda entrar la inversión extranjera y para que los dominicanos y dominicanas también puedan invertir en un ambiente adecuado, que sus inversiones estén garantizadas. Sin embargo, eso en este momento está en cuestionamiento. Ahora, el plan del gobierno central de seguridad democrática ha sido un gran fracaso. Eso ha sido un gran tollo que solamente enriqueció a unos pequeños grupos con unos proyectos de financiamientos extraños y que no ha dado ningún resultado. El programa de seguridad democrática no puede ser un programa represivo, y esa es la seguridad que aquí se brinda. Una represión cuando hay que combatir lo que genera esa delincuencia, que es por la inequidad y la desigualdad social que hay en la sociedad dominicana, pero sobre todo en los barrios donde está acumulada el gran universo de esa inequidad y de esa desigualdad. Es más, los propios cuarteles policiales saben en cada punto, de acuerdo al mapeo de la delincuencia que hay en el país, dónde está el punto de la distribución y el consumo de la droga. Y cuando hacen un operativo, es una cuestión de hacer el apaviento para fines de opinión pública, pero una política preventiva, una acción preventiva tendente a limitar que siga creciendo el flagelo de la droga, que parte de la violencia, y luego el problema de orden económico que está vinculado al problema de la violencia y del narcotráfico y del consumo elevado de droga. Todos estos elementos tienen que verse bajo un plan nacional de desarrollo que nos permita saber en qué punto estaremos nosotros en los próximos 8 o 10 años en materia de seguridad nacional, para poder determinar en qué punto nosotros vamos a estar en materia de inversión pública, de inversión privada y de inversión privada extranjera o mixta en la República Dominicana para garantizar el desarrollo. Por eso es que nosotros sustentamos el criterio de que si no eliminamos la corrupción, el aparato de corrupción es que opera la administración pública, que, insisto, maneja alrededor o promedio de un 30 a un 35% de lo que equivale al presupuesto nacional, que de 380.000 millones, estamos hablando de alrededor de unos 80.000 millones que no está siendo invertido en los programas de mitigar la pobreza,
por cuanto se queda entre los amigos y relacionados del presidente de turno. Entonces, que usted ha insistido tanto en ese porcentaje de corrupción. En estudios en el que nosotros hemos estado trabajando, porque nosotros estamos decididos a hacer una acción tendente a que este flagelo se pueda reducir al punto de que no sea el paradigma en la administración pública y que cambie ese paradigma a que el dinero que maneja la corrupción podamos invertirlo en el programa, en la cuestión de la pobreza, y de ahí el criterio que nosotros tenemos, que en un periodo de gobierno nosotros podemos eliminar la pobreza en la República Dominicana, porque aquí hay mucho dinero para ello. Fíjate, don Bienvenido, que solo en las compras públicas, que son minucias, las compras públicas te maneja casi el 9% del presupuesto nacional, que se queda en los bolsillos de los departamentos de compra asociados a los funcionarios que hay en la administración pública. Para ello nosotros hicimos un estudio que le pasamos al gobierno pasado, que se llamó Compradón, un sistema electrónico de compra y contrataciones públicas, que lo pusimos en manos de la Contraloría General de la República, de la Cámara de Cuentas y de todas las instancias que tienen que ver con el orden de lucha contra la corrupción en el gobierno, y no le hicieron caso a ninguno, entre lo cual estaba crear la Dirección General de Compra y Contrataciones Públicas como eje central para poder establecer el centro de operación o el cerebro maestro de donde cual se puede hacer toda la oferencia en el sistema de demanda de bienes y servicios que la administración pública necesita para luego aprobarlo vía Contraloría, Tesorería y finalmente presupuesto para erogar los costos o el pago de lo que se ha contratado, de acuerdo a la calidad, a la cantidad y a los parámetros. Partiendo de un mínimo razonamiento como eso, es que nosotros entendemos y es que hemos estado haciendo investigación suficiente de cómo la corrupción está evitando la viabilidad de la democracia, de la estabilidad y la paz en la República Dominicana. Fíjate cómo la corrupción llegó al punto de la caricatura hoy. Hoy la corrupción llegó al punto de que si me interesa a Juan Pérez en tal comunidad, hay que ir o mandar cuánto vale, cuánto quiere o cuál es su problema para con los fondos de la administración pública comprar la conciencia de ese ciudadano para que ellos representen un aporte político a un proyecto determinado, en este caso la reelección del presidente Fernández. Y si nosotros permitimos que eso siga vulnerando, permeando el sistema de partido político, no tiene sentido la democracia y ella va a colapsar y penosamente va a colapsar en manos de un hombre que postuló mucho el tema este de la corrupción, el tema de la institucionalidad, el tema de la modernidad y el tema de la transición de la sociedad dominicana de una época de caudillos mesiánicos a una época plural y democrática. Y ahora intentamos regresar de ese proceso de consolidación de una etapa de superación al regreso del totalitarismo y del autoritarismo, que es lo que quiere imperar en este gobierno del presidente Fernández. Pero, doctor Santana, lo que pasa es que ese discurso en la oposición siempre luce bien, lo hemos oído otras veces, ya en otras campañas se nos ha dicho también que hay 30.000, 40.000 millones de pesos que se pierden por la corrupción, otros han prometido cortarse la mano y todavía no hay ningún político mocho en el país. La verdad es que el problema es que cuando se llega a la presidencia de la República se tropiezan con unas necesidades de la gente que, según lo que han dicho algunos presidentes, son insoslayables y entonces hay que empezar a repartir y hacerse de la vista gorda por el clientelismo político. Es decir, ¿ustedes creen que podrían superar eso? ¿Se puede superar eso en el país? Se puede superar esas limitaciones y esa corrupción y ese tráfico de influencia y de clientelismo. Se tiene y tenemos que hacerlo, porque no hay viabilidad de la estabilidad nacional en un sistema democrático que opere sustentado en la clientela y en la corrupción. Por eso hablo de la caricatura ya a la que ha llegado la cuestión esta de la corrupción y se ha convertido ya en un soborno constante.
Lo que hay que establecer un conjunto de legislaciones que permita crear un eje en la que, como la corrupción en términos real siempre será vulnerable cualquier ciudadano, es evidente que hay que tener una serie de legislaciones tendentes a que la corrupción no encuentre una cancha cómoda. Por ejemplo, yo te puedo decir que nosotros, dentro de los campos de la investigación que estamos haciendo sobre este tema, yo le puedo señalar que nosotros propiciaríamos, dentro de la estructura que hay que establecer para desmantelar la corrupción, una ley de protección a personas que denuncien actos de corrupción. Aquí la gente tiene un pánico por una serie de variables para denunciar los actos de corrupción, porque a nadie le dan garantía para ello. Porque usted va a denunciar la corrupción en un departamento donde el que lo dirige tiene también una estructura de corrupción. Modificar la ley 82 para crear un sistema de declaración de ingresos pasivos y activos de parte de los que desempeñan funciones públicas de la administración pública, centralizadas, autónomas, descentralizadas, y los del Parlamento, que a veces se creen que eso no es administración pública. Eso es uno de los 3 ejes del gobierno. Estableceríamos una modificación a la ley de acceso a la información, que ya existe, pero hay que establecer un tipo de garantía que no permita, como ocurrió con el señor Uchilora, que está a la discreción de un funcionario, coger por un tribunal, la Suprema, para entregar una información que es el parámetro, el punto inicial del combate a la corrupción. Entonces, eso sería parte de un conjunto de legislaciones en las que estamos trabajando. Pero no diga que también va a invertir el faldo de la prueba, cosa que se ha prometido aquí muchísimas veces, sobre el enriquecimiento ilícito. Sí, pero el presidente regresó a la tradicional apreciación del Código de Procedimiento Penal. Eso fue un discurso del presidente dentro de su elegancia de un candidato en la oposición y que posteriormente simplemente ha ido contra todo lo que él prometió. En ese sentido, no es un parámetro que se nos puede aplicar a nosotros, pero yo... ¿Ustedes están todavía en la oposición? No, pero tenemos la voluntad y la decisión de que esto tiene que cambiar. A mí me gustaría, si es posible, poder seguir desarrollando este criterio. Bueno, al regreso vamos a darle unos minutos más para que concluya sobre el asunto de la corrupción, entonces. Queremos agradecer a los que han enviado preguntas, volver a precisarles que traten de formular preguntas sobre las propuestas de los candidatos, no sobre temas y asuntos que se debaten en la chismografía política cada día. De todas maneras, también hay otros que han hecho preguntas tan generales que entonces inmediatamente se caen. Ha habido abundancia de preguntas sobre el asunto del desempleo y la pobreza. Agradecemos a Heidi Galicia, a Julio Andrés Hernández, a Mireya Altagracia Rodríguez y otros que enviaron sus preguntas para el día de hoy, pero que fueron superadas rápidamente por las exposiciones del candidato y entonces no íbamos a caer en la redundancia. Doctor Trajano quería insistir en unos minutos adicionales sobre el combate a la corrupción. Muchas gracias, don Juan. Dentro del conjunto de legislaciones que nosotros entendemos hay que establecer en el país, porque estamos hablando de una debilidad institucional en la que cualquier gobierno cae en la corrupción porque lo atrapan, aparte de algunos que van con la voluntad, con maquinarias estructuradas para acumular millones de dólares, millones de pesos del erario público. Entonces hay que crear un marco preventivo, porque aquí todo el mundo habla del marco preventivo, pero nadie dice cómo se va a hacer el marco preventivo para evitar que aún el que quiera actuar con prevaricación en la administración pública no tenga margen. Y el que tenga tanta habilidad, pues simplemente tenga un mecanismo, haya un mecanismo de sanción, de persecución, para que al final no nos lamentemos de la impunidad. Entonces, en ese sentido, agregamos también la ley sobre mecanismos de participación de la sociedad civil
en la prevención, en el combate de la corrupción, aspecto que aquí se ha hablado mucho y creo que se ha avanzado algo en algún proyecto en ese sentido. Pienso que don Juan, que trabaja mucho con la sociedad civil, tiene alguna información sobre eso. La ley sobre el enriquecimiento ilícito, transporte y soborno transnacional. Esto es parte de líneas generales en las que estamos trabajando en anteproyectos de ley, todos que lo vamos a presentar oportunamente, y asumir, obviamente, la Convención Interamericana contra la Corrupción. En ese sentido, estamos trabajando en adecuar todo esto a modelos para la República Dominicana y creando un consejo, no el de PRECO, que eso es parte de la clientela, que ahí lo que es un ayudante al procurador, un adjunto al procurador. Ahí hace falta un consejo presidido por el presidente de la República, por el procurador de la República y luego por las instituciones que luchan y trabajan contra la corrupción. Pueden ir representantes del Congreso, pero tienen que estar representantes de la sociedad civil, de las iglesias y de otros sectores de la sociedad que intervienen en la lucha contra la corrupción. Y luego, el programa que se debe seguir en ese plan de lucha contra la corrupción. Y para eso hay que convocar el liderazgo nacional. Esto lleva una reforma del orden de la administración de justicia, incorporando un procurador que no dependa del gobierno central y la Contraloría General de la República refundida con la Cámara de Cuentas, que no desempeña ninguna labor real y efectiva la Cámara de Cuentas, porque las que están establecidas en la Constitución no las cumple y lo que hace es aprobar las actas de los presupuestos de la República, que ninguno se cumplen y solo hacen una remisión al Congreso para que se apruebe en el siguiente periodo el acta del siguiente presupuesto. Estamos hablando de una reestructuración y de una visión de Estado totalmente diferente, en la que para eso hay que tener decisión, energía y voluntad de hacer las cosas bien hechas. Licenciado Trajano Santana, candidato del PRI a la presidencia. Usted nació en Paraíso y su adolescencia y gran parte de la juventud la vivió en Cristo Rey, un barrio de gente pujante y buena, pero pobre. Quiere decir que usted ha tenido un contacto primario con la pobreza. Me gustaría saber qué innovaciones implementaría Trajano Santana llegar a la presidencia de la República. Innovaciones en lo que es planes sociales y qué le parece a usted el programa Solidaridad como mecanismo de asistencia social. Mira, Monegro, te digo mira por una cuestión generacional. Yo me siento ubicado en este momento en clase media por la clasificación de las definiciones de clases, quizás del propio profesor Juan Bosch. Clase media, intelectual, o por el conocimiento, o porque adquirió una profesión. Pero yo no tengo un peso. Sin embargo, yo vencí la pobreza. Y la de mi familia la vencimos y la derrotamos. Yo tengo la decisión de derrotar la pobreza en la República Dominicana. Y si Dios quiere, si Él lo permite, yo lo voy a lograr. Porque yo sé lo que es dormir en una barbacoa, quizás hasta del mismo panel, con el respeto de algunos, pudieran no conocerlo, y mucho la población. Pero dormir en barbacoa es una cosa terrible. Y luego salir de la casa para llevarme a un refugio, en esos ciclones, no sé si fue Inés o Flora, que fue por... En los años 66, 67. Por ahí, y como yo nací en el 62, 67, yo recuerdo esa nube gris de esas épocas. Yo sé lo que pasa un damnificado. Y luego he vivido en la pobreza permanente, pero la derroté y la derrotamos. Aquí hay que hacer una alianza estratégica de todos los partidos políticos y toda la sociedad si queremos garantizar una democracia de ciudadanía. Tenemos que dividir lo que este país produce, que
que se está quedando en pocas manos. Y por eso tengo la voluntad y la decisión de que desde el gobierno, que hay dinero para erradicar la pobreza. En esas riberas de los ríos, ahí próximo al hoyo Chulín, que hoy es Puerto Isabela, que los que no conocieron eso no saben lo que es el Puerto Isabela hoy, lo que era el hoyo Chulín. Ahí en la Repalo 35 yo he hecho toda mi vida, en la guandulera, jugando con los muchachos en esas cañadas. Yo tengo un corazón duro, formado en ese fragor, pero lo que yo he aprendido y lo que yo he luchado es porque lo quiero devolver al país. Por eso, insisto, tenemos que hacer una unidad del país para desmantelar la corrupción, para que la gente tenga derecho a estudiar, porque mi papá me llevó a un taller de mecánica para que yo aprendiera un oficio, para yo poder pagar después mis pasajes para ir a la Universidad Autónoma y después hacer mis carreras de educación continuada. Y yo hablo de los centros de enseñanza técnica y vocacional porque soy egresado de ellos y sé lo que significa para el desarrollo de una nación. Y en ese sentido es que yo estoy decidido a imponer mis ideas para el debate, para establecer la erradicación de la corrupción en el país, la erradicación de la pobreza en la República Dominicana. Y eso lo podemos hacer invirtiendo en el aparato productivo de la República Dominicana, en el campo productivo del país, cambiando el modelo e invirtiendo en la educación en todas sus manifestaciones como eje central del combate a las deficiencias que tenemos en el país. Ramón Núñez Ramírez. Doctor Santana, a lo largo de su exposición usted ha hablado mucho del gasto y del presupuesto, pero no se ha referido en nada a los ingresos. Dos de los candidatos que le precedieron hablan de rebajar impuestos. Por el contrario, el candidato presidente habla del déficit que puede originar una rebaja de los impuestos y de la devolución de los impuestos. Con el poco tiempo que nos queda, ¿cuál es su idea en términos de la política tributaria? Yo soy partidario de que aquí hay que hacer una rebaja sustancial de por lo menos un 30% en todos los impuestos. En términos general, esa carga tributaria el país necesita bajarla. Porque el país no puede pagar las altas facturas telefónicas. El país, la sociedad en sentido general, con ligeras excepciones, no podemos pagar esa abusiva y criminal factura de luz que con una proporción que no nos da energía tenemos que pagarla. En unos términos contractuales leoninos que se hicieron y que todos se comprometieron en el Congreso Nacional, por cuanto eso fue un acuerdo de todos para cada uno sacar la partida que le correspondía. Ahora, la revisión de los contratos no se puede hacer bajo los criterios que se está hablando. Hay que hacer una revisión de los contratos para que vaya sustancialmente a reducir el costo de la energía eléctrica en el país. El ITEVI fue en un 6 que comenzó, y ahora estamos en ¿cuánto? Como en 26. 16. En 16. Ese ITEVI tiene que regresar a un punto razonable, no más de un 10%. Y otros impuestos que el presidente de la República lo disparó de 25, que lo recibió a 30, y después dice que lo bajó, y luego que dijo aquí que está devolviendo al país esos impuestos como un hombre generoso. Y luego apunta en comparación a los países que han reducido sus impuestos y que han entrado en déficit. El presidente, que es un gran contextualizador de políticas, como ha dicho, que nadie sabe contextualizar, por lo tanto nadie puede debatir con él porque él está por encima del bien y del mal. El presidente se equivocó cuando dijo que en California y Miami existen déficits hasta 30,000 millones de pesos, de dólares. Pero si hay una recesión en el mercado norteamericano actualmente, y si rebajan los impuestos, y la evasión es tan baja, tan mínima, ¿cómo no es posible que ocurra? Eso puede ser una mala planificación de los economistas de esos estados. Pero en República Dominicana, que la evasión es altísima, como consecuencia de un trato injusto y desigual en el cobro del pago de los impuestos en el país, es evidente que la rebaja lo que va a producir, contrario al criterio del contextualizador Leonel Fernández, es que va a incentivar la sensibilización de miles de empresas que no han podido sustentarse en el régimen actual del comprobante fiscal y que están quebrando a la pequeña, micro y mediana empresa. Y luego, miles de empresas, al ingresar al sistema, lo que va a disparar el ingreso en la República Dominicana,
para poder sustentar los programas sociales que el país tiene que hacer, que no son lo que el presidente tiene. No es vamos para arriba, no es la tarjeta solidaridad en la focalización o en la desfocalización que él ha hecho, ni tampoco en el programa de 4,000 pesos para pagar la clientela. Estamos hablando de programas sociales focalizados a los puntos vulnerables de esa pobreza extrema que tenemos en la República Dominicana, y que mientras hay 900,000 ciudadanos, un promedio de un 10 a un 12% de ciudadanos discapacitados, solo tienen 110,000 tarjetas actualmente, algunas de las cuales no la cobran. Ahí es que hay que invertir ese dinero, en esos discapacitados que tienen limitaciones de producir. Por lo cuanto la cuestión, además de la contextualización de la política nacional y económica, tiene que ver con un sentido humano que el presidente ha perdido de la situación del país. Licenciado Santana, la Constitución de la República nos establece a todos el derecho a elegir y a ser elegidos. Pero en la práctica, el derecho a ser elegido ha quedado circunscrito a los pocos ciudadanos que puedan reunir de ellos o de amigos o hasta del Estado fondos colosalmente superiores a lo que pueda reunir cualquier otro para saturar al país con una campaña omnipresente en todos los medios y en todos los espacios públicos. ¿Usted estaría de acuerdo con que el reglamento que propuso la Junta para limitar la campaña y que fue rechazado prácticamente por todos los partidos se contemple cuando pasen estas elecciones para ponerle límites al tiempo, al espacio y al nivel de inversión en una campaña electoral? Pero claro, es lo único que puede crear igualdad, en que yo pueda participar en este debate igual que los demás candidatos, en los medios de información igual que los demás, cantidades de cuña, tiempo, hora, día, para igual que los demás vendieron nuestra propuesta, en que los recursos de la administración pública no se usen para que el presidente pase 25 anuncios por cada secretaría diciendo es para adelante que vamos, que es la misma consigna de la campaña. En todas las naciones civilizadas del mundo eso existe. Pero miren, la debilidad institucional es tan grande que tenemos aquí, que los propios partidos políticos, a que le aplicaron la no aprobación del reglamento, no estuvieron de acuerdo con el reglamento. Y yo tuve que hacer gestiones con amigos del PRD, amigos del Partido Reformista y de otros partidos para decirles que si se estaban volviendo locos respecto de no respaldar a la Junta en el momento que necesitaba respaldo para que este reglamento pasara, porque al final el gobierno iba a vencer a todo el mundo con el dinero que no son suyos, con el dinero que pagamos los contribuyentes. Al doblar de la esquina, miren lo que ha pasado, y lo que estaba en el reglamento que debió ser regular la campaña correctamente, la Junta, actuando responsablemente, ha mandado a sacar comerciales, promociones favorables al presidente y ha ordenado que la nominilla esta llamada de comité de base sea sacada. Pero lo penoso es que con la nominilla nos hemos conformado. La administración pública entera es una sola nómina paralela que tiene más de 2 veces la cantidad de lo que tienen con sueldos y salarios como empleados. El presidente dijo aquí de unos 300,000, algo más increíble, unos 300,000, 313,000. Sí. Una cosa increíble, cómo él puede así decir una cosa tan fuera de la realidad, cuando se le demostró que habían 600,000 de la otra nómina, de las otras nóminas, que son las superfluas. Pero alrededor de esas nóminas, nosotros tenemos que en otras instituciones, en todas las instituciones, hay una nómina paralela. Pero yo fui funcionario público y sé cómo camina eso y sé cómo se hace. Y que vayan a mi gestión a ver si existía esa nómina. Porque yo estoy hablando, pero yo he administrado dinero del público y yo sé cómo funciona. Y nosotros salimos de ahí con un hecho claro y categórico en que reforzaba los criterios de que había definitivamente que evitar que la corrupción siga siendo el paladín en la administración pública. Entonces nosotros no solo estamos con el reglamento, apoyamos a la Junta, apoyamos el reglamento, aportamos ideas al reglamento y pensamos que es parte de todo un marco institucional de toda la sociedad dominicana
de esa gran convocación que tenemos que hacer para discutir cuál es el proyecto de nación que nosotros necesitamos y queremos. ¿En qué punto vamos a estar en la próxima década en materia de corrupción, alimentación, vivienda, salud, seguridad pública nacional, de inmigración? En todos esos elementos tenemos que saber dónde queremos estar para establecer el plan maestro de cómo todos vamos a aportar. Y ahí es donde está la invitación al pueblo a que nos dé la oportunidad de poder convocar al pueblo para conducir la nación dominicana en los próximos 4 años, para sembrar la base definitiva de la institucionalidad democrática y el desarrollo con progreso para todo el país. Don Radamés Gómez Pepín va a cerrar el programa. Doctor, una respuesta a Bienvenido Álvarez Vega. Usted dio a entender, casi lo dijo expresamente, que en un gobierno suyo el presidente Leonel Fernández iría a la justicia. ¿Bajo qué acusación? No me diga corrupción, porque eso es muy amplio y en la justicia no camina. ¿Cuál hecho específico de corrupción? Mire, nosotros estamos estudiando el caso, le confieso, don Radamés, con toda la solemnidad que usted tiene y este público y el país. Yo pienso que el presidente es pasible de ser sometido por asociación de malhechores y por prevaricación. La prevaricación es un elemento jurídico del cual el país tiene precedentes de expresidentes de la República que han sido procesados. Pero además la prevaricación, por esa razón, es conocida por el país. Está tipificada en el Código Penal Dominicano en función de hacer uso de los bienes puestos a su cargo por la Constitución de la República cuando le dio el mandato de gobernar el país para provecho suyo, de amigos y relacionados. Y es más que evidente lo que está haciendo el presidente Leonel Fernández. Él tiene que prepararse, porque esto no puede quedarse impune como está pasando en este momento. Y pienso además que el presidente de la República, por violación a la Constitución de manera recurrente, es pasible de ser sometido entonces a las barras del Senado a través de la Cámara de Diputados, que es como determina el artículo 23 de la Constitución. Y en ese sentido, en el caso de la Sunlan, el Partido Revolucionario Independiente aportó una instancia de un grupo de abogados que analizó y puso a cargo del Congreso Nacional la intención de que sea acusado ante la Cámara de Senadores por el hecho de violar la Constitución de la República. Gracias. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta, la quinta entrega de las propuestas de los candidatos. Les recordamos que a partir del lunes comenzamos una nueva fase con la presencia del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, que el martes tendremos al candidato del PRD, Miguel Vargas Maldonado, el miércoles al ingeniero Eduardo Estrella, el jueves al licenciado Amable Aristi Castro y el viernes a Pedro de Jesús Candelier. Esa es la programación para la próxima semana. Muchísimas gracias por la compañía de hoy, que este programa podrá ser visto nuevamente o los que no lo pudieron ver completo a las 6:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche en Coral 39. Agradecemos la presencia de la candidata vicepresidencial y dirigentes del PRI, igual que el panel constituido esta mañana por Bienvenido Álvarez Vega, Adalberto Grullón, José Monegro, Ramón Núñez Ramírez, Luis Eduardo Lora y el veterano director del periódico El Nacional, don Radamés Gómez Pepín. Muchísimas gracias al candidato presidencial del Partido Revolucionario Independiente PRI, doctor Trajano Santana. Hasta el lunes, pues, a las 7:30 de la mañana. El Grupo de Comunicaciones Corripio presentó las propuestas de los candidatos.